y desarrolló sobre papel y que luego se extendió de manera complementaria sobre otros soportes. En las ciudades mesoamericanas se desarrolló la pictografía en iniciativas más o menos independientes, pero que siempre mantuvieron un contacto entre sí. Este contacto de las diferentes pictografías, de las diferentes tradiciones pictográficas, llegó a ser tan estrecho en el posclásico que dio lugar a una gran tradición con diversas manifestaciones regionales. Todas estas manifestaciones tenían una base común formada por tres componentes: el estilo, el repertorio de símbolos y la codificación pictográfica. Componentes que solo podemos separar para efectos analíticos. Pero regresemos a la cuestión de los soportes. Me parece significativo que uno de los testimonios pictográficos más antiguos que estudió Alfonso Caso y que todos conocemos esté grabado en piedra y corresponda con el periodo preclásico. Me refiero a los registros de conquista del Montículo J en Montalbán. Esta obra temprana sirve también para documentar las posibilidades secuenciales o narrativas a la pictografía sobre piedra. Toda proporción guardada, la piedra de Tizoc representa un procedimiento similar. Regreso. Toda proporción guardada, la piedra Tizoc representa un procedimiento similar de pictografía sobre piedra. La hay también en turquesa, en oro, en cerámica, en concha y hueso, en pluma. Es razonable separar el estudio de la pictografía sobre papel, pues los propios pueblos mesoamericanos parecen haber confiado a este soporte, de manera preferente, ciertas funciones importantes de registro genealógico, geográfico, cadastral, ritual, etc. Y hasta cierto punto ellos pusieron aparte otros de registro portátiles, en papel, cuando los agruparon en sus bibliotecas. Y sin embargo, para abordar nuevamente a la idea de que la pictografía tendía a integrarse en los espacios y objetos de palacios templos, me parece importante recordar que una de las pocas referencias históricas que tenemos sobre el modo en que se usaban los códices en la época prehispánica y que debemos a Burgoa habla de manuscritos que se pegaban a la pared para que fueran observados por una audiencia guiada por un especialista, sacerdote o maestro. Las pictografías tributarias pegadas en los muros del convento de Tlaquiltenango en Morelos representaría una supervivencia del procedimiento descrito por Burgoa. También siguieron este procedimiento los pintores que decoraron la bóveda del sotocoro de la iglesia de Tecamachalco, aunque no se trate de obras pictográficas, sino de pinturas. La afinidad más fácil de reconocer es la que existe entre la pictografía sobre papel y la realizada con medios pictóricos sobre los muros. Algunas de pinturas del recinto ceremonial de Ocotelulco, por ejemplo, guardan, como sabemos, una gran similitud con las del Códice Borgia. Observamos este objeto de cerámica de mediados del siglo XVI. Está formado por dos piezas, una base cónica, que recuerda a las de los
braseros que solían colocarse alrededor de los templos prehispánicos y una gran cazuela posada sobre el cono. Fue realizada por medio de un molde. Por supuesto que amerita un análisis más detenido. Lo que ahora me interesa es dirigir la atención sobre un aspecto de su decoración. En la franja situada en la base del cono, En la franja situada en la base del cono apreciamos un diseño de espirales sucesivos, uno circular y otro rectangular, otro cuadrangular. Se trata de la representación pictográfica de la corriente de agua. Este mismo motivo se repite en la base angosta de la cazuela. En el borde superior de la cazuela apreciamos otro diseño pictográfico. Es un chorro de agua. Su ondulación más tenue, sin los remolinos, sugiere un volumen menor de líquido, como el chorro que cae de una vasija. La alternancia de cuentas de jade y caracoles que se derivan del flujo principal forma parte de esta convención pictográfica. Así la vemos en el chorro de agua que el fraile vierte sobre un indígena para bautizarlo en una escena del Códice Tertuliano Remensis. El objeto del que estamos hablando es, por supuesto, una pila bautismal. La integración del repertorio pictográfico mesoamericano en obras litúrgicas del siglo XVI fue muy común y todavía se conservan bastantes ejemplos en soportes tan diversos como lo fueron en la época prehispánica. Hagamos una pausa para plantear la cuestión de los modelos. En toda obra de arte hay un eco de otras obras. En toda ejecución artística operan ciertos modelos, es decir, ciertas soluciones, figuras o composiciones previas que instituyen al artista, que nutren su experiencia y el repertorio de posibilidades que conoce. Estos modelos pueden estar a la vista del artista mientras trabajan en una obra. Sería el caso del pintor que tiene un grabado clavado con una chinche a un lado del lienzo que empieza a componer. Pero hay otra dimensión en la que actúan los modelos. Podemos decir que son aquellas obras que el artista vio ayer, hace un mes o en sus años de juventud y que también influyen en alguna medida en las soluciones que propone. En el arte cristiano indígena de la Nueva España, los modelos están presentes de ambas maneras, directa e indirecta. Y su estudio de revistes es una importancia especial porque se trata de modelos procedentes de dos tradiciones distintas y alejadas. El aprovechamiento de modelos de origen europeo y de origen mesoamericano fue una estrategia decisiva para producir la conjunción de tradiciones que define el arte cristiano indígena. En la pila bautismal que examinábamos hace un momento, hay también en el centro del cono y en el centro de la cazuela unos medallones con el monograma del Santo Nombre de Jesús, con la I, la H y la S entrelazada. La I en el centro y la S entrelazada con la H. Y la S está invertida porque no se previó el efecto de inversión que produce el molde con el que se fabricó la pieza. La horra de chalchihuites que encierran el santo nombre acentúa el efecto de yuxtaposición y la urgencia de entender estas obras como productos sincréticos.
El ceramista que efectuó esta obra, ¿acaso tuvo a la vista un grabado con el diseño del santo nombre? Es casi seguro que sí. ¿Y tuvo a la vista un códice con estas ondas y flujos de agua? Es casi seguro que no. El grabado de dependencia de los modelos puede cambiar de una obra a otra. También varía el grado de familiaridad de los artistas indígenas con ambas tradiciones. Pero hay algo que tiene que ver con la forma pictográfica, a diferencia de lo que ocurre en el arte naturalista del Renacimiento, y con sus diferentes lenguajes en dibujo, grabado o relieve. El arte pictográfico de tradición mesoamericana depende de una muy fuerte estandarización de las formas. El repertorio pictográfico cuenta con un conjunto de fórmulas o estereotipos fijos, y esto tiene que ver, sin duda, con la función de escritura inherente a la pictografía. Los artistas indígenas entendidos en el arte pictográfico conocían sus fórmulas fijas y las aplicaban a nuevas composiciones. Estas fórmulas, varias en los códices de sus abuelos, estas fórmulas, vistas en los códices de sus abuelos y en artefactos de la casa del cacique y en otras partes, constituían modelos mentales que los artistas del siglo XVI podían tener en práctica cuando ejecutaban diversas obras. En fin, los pintores de Tecamachalco, que sin duda ninguna habían tenido una formación tradicional de tipo mesoamericano y luego una instrucción en la escuela conventual, optaron por convenciones de tipo pictográfico y las emplearon para resolver algunas de las formas que los nuevos temas les pedían. El árbol que flota en la escena del diluvio, por ejemplo, coincide en cierto grado con el pictograma árbol, provisto de este grueso anillo que se separaba el tronco de las raíces, como puede apreciarse, por ejemplo, en el Códice Telleriano de Remensis. Las flamas de varios tipos que rodean al demonio encadenando por San Miguel están guiadas también por la convención pictográfica. Así puede apreciarse en el Códice Mendocino, por ejemplo. El empleo de soluciones modelo de la tradición pictográfica ocurre también en composiciones completas. Cuando el hábil pintor del Códice Mendocino vio en la necesidad de representar el regaño de un padre a su hijo, es decir, un tema de la vida cotidiana, vida familiar que probablemente no era requerido así en los antiguos códices, pero que interesaba a los españoles. Adaptó aparentemente una composición estereotipada de la tradición pictográfica, que correspondía con escenas de los procesos de investidura de los nuevos gobernantes, como la que puede observarse en el Códice Nutal. El uso directo de modelos a la vista o sobre la mesa, está presente también en muchas obras pictográficas del siglo XVI. En obras muy tempranas, como el Códice Borbónico y la Matrícula de Tributos, los pintores deben haber trabajado con originales completos o fragmentos de manuscritos antiguos a la vista, mismos que adaptaron en varios aspectos de su formato, como sabemos. En otros casos, como el del Códice Telleriano Remensis, el uso de los modelos se torna más complejo y quizá lo que más sorprende es el modo en que el artista conserva la unidad en el estilo cuando transita de la
historia prehispánica, para la cual puede haber contado con un modelo antiguo a la narración de acontecimientos que él mismo atestiguó. El estudio de los modelos de origen europeo reviste una importancia particular porque se convierte en una guía para comprender los modelos en que los indígenas trataron de reconocer y apropiarse de la tradición occidental. Así, por ejemplo, vemos a los autores del Códice Florentino, a todo el equipo, escritores y pintores, explorando a fondo un libro que formaba parte de la biblioteca de Tlatelolco, el Hortus Sanitatis de Juan Boncube. Sus descripciones de la fauna se compenetran con el relato enciclopédico europeo, así como sus imágenes se apropian de algunos rasgos presentes en los grabados. Los modelos indígenas a la vista o en la memoria permitían a los artistas reformular su oficio en las nuevas circunstancias sin abandonar los recursos aprendidos de sus maestros. Y el ejemplo de fórmulas pictográficas favorecía la construcción de imágenes que, aun siendo cristianas, ofrecían a los demás indígenas claves simbólicas que les permitían acercarse al cristianismo sin abandonar su tradición. Los modelos europeos, por su parte, no solo permitían reproducir adecuada de los nuevos temas que se pedían a los artistas, como una anunciación o una escena del diluvio. También ofrecían la posibilidad de pensar el pasado en nuevos términos, adecuar la memoria histórica a las nuevas necesidades políticas e ideológicas. El artista que pintaron el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, no hubieran podido evocar a Hernán Cortés como un Jesús Salvador si no hubiera tenido a la mano un grabado en el que se reprodujera el descenso de Cristo al limbo para salvar a los padres y a los justos. En el uso de los modelos existe siempre ciertos grados de diálogo entre generaciones, entre regiones, entre ciudades. Pero cuando los modelos derivan de dos tradiciones tan distintas, su importancia en el proceso de asimilación cultural es enorme. Muchas gracias. Ahora continuamos con el doctor Michel Ludic. Michel es doctor en letras por la Universidad de Leyes. La palabra, Michel. Bueno, muchas gracias. Obviamente quiero dar también las gracias a Raimundo y a Javier por este coloquio, simposio, ¿no? Que estamos aquí disfrutando todos, por lo menos yo. Hoy voy a hablar sobre la aplicación de unidades temáticas. Ustedes ya han escuchado de Kasia sobre unidades temáticas. No he tenido tiempo para incorporar digrafismos todavía, pero espero en otro momento hacerlo. Lo que he hablado en otros momentos y publicado en otros momentos sobre los pasos metodológicos que hacemos cuando vamos a analizar documentos pictográficos, y ahora quiero particularmente enfocarme en un paso muy importante que utilizamos para determinar el significado de una escena o texto del cual no conocemos el significado. Y lo hacemos a través de la aplicación de unidades temáticas. Yo soy de la opinión que en el mundo académico todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe ser verificable. Entonces,
uno no puede, bueno, se puede obviamente, pero en mi opinión no es muy válido. Tengo aquí uno que hace mucho ruido. Pero no se puede decir cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, si puede decir cualquier cosa, pues todo vale. Y obviamente no es el caso, ¿no? No todo vale en lo que podemos decir o todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos que tener un método que explica al lector qué estamos haciendo y cómo puede evaluar lo que estamos haciendo. Y ese método también indica dónde está el límite de lo que podemos hacer. ¿Sí? Y el momento cuando vamos a hablar sobre documentos pictográficos o textos indígenas en general, que contienen una imagen que no entendemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, lo que hemos visto varias veces, ¿no? Buscar otros ejemplos similares, y lo que hacemos es una analogía, ¿no? De algo que conocemos a algo que no conocemos. ¿Sí? Bueno, ese paso puede ser problemático, particularmente, como también indicó Sebastián, ¿no? Cuando vamos de un ejemplo de una región a un contexto de otra región, o cuando pasamos por el tiempo, ¿no? Porque puede ser que lo que estamos viendo en una región o en un tiempo es tal vez similar a lo que vemos en otro lugar o en otro tiempo, pero puede ser que tiene otro significado, ¿no? Bueno, entonces, de esto utilizamos precisamente las unidades temáticas para evitar que hacemos este error, que estamos comparando cosas, bueno, manzanas con peras, ¿no? Ahí, ups. Tenemos este ejemplo aquí, el Señor de las Lluvias, en una iglesia no me acuerdo ahora, cerca de Teotihuacán, en un pueblo que ahora el nombre se me ha ido. Otumba, perdón, sí, en Otumba. ¿Sí? Ahí está este señor, y obviamente yo como historiador, estudiante de los pueblos indígenas y su historia prehispánica colonial, mira, pienso directamente en esto, Tlaloc, ¿no? Jesús, ¿no? Es una conversión de Tlaloc, también el Señor de lluvia, obviamente. Bueno, ¿hasta qué punto puedo decir eso? ¿Hasta qué punto de verdad este Jesús es en verdad una conversión de Tlaloc? ¿No? Bueno, a esta pregunta voy a regresar. Por eso entonces utilizamos las unidades temáticas, que es un conjunto de elementos con ciertas relaciones significativas, ¿no? Y eso utilizamos en una analogía de una situación desconocido o conocido, bueno, es conocido a otro desconocido, ¿no? Vamos a ver muchos ejemplos de esto, ¿sí? Pero es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir una relación significativa? Pues mi posición aquí en el podio, relación a ustedes, implica un significado, que yo soy la persona que habla y ustedes me escuchen. ¿Por qué? Porque yo doy la presentación. Ustedes son mi público, ¿sí? Ese significa esta relación. El momento que yo me voy a sentar ahí en la silla, esta relación cambia, aunque los elementos son los mismos, ¿no? Ustedes quedan aquí, yo quedo acá, el podio sigue aquí, pero yo estoy sentado allí. Entonces, en este momento, esta relación significativa ha cambiado. Y por tanto, el mensaje. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica esta a diferentes géneros de documentos. Aquí tenemos uno. Esta es una escena del lienzo de Cuauhtémoc. Y vemos aquí un señor con joyas en su mano, ¿no? Aquí vemos otro señor, un señor indígena, que da un abrazo a un señor con una barba. ¿Sí? ¿Lo vemos? Abrazo. Y atrás de aquí tenemos una señora, una mujer, y aquí tenemos otro señor con barba y un caballo. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Bueno, ahí yo puedo inventar una historia, pero esto no vale, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del pintor? Bueno, lo que podemos hacer entonces es utilizar una analogía que tenemos aquí, es un texto, siglo XVI, ¿no? Ese es de Cuauhtémoc, de arriba es de Cuauhtémoc, ese es de Tepeji de la Seda, en el sur de Puebla. Y dice, y le llevó mucho bastimiento y joyas, aquí lo tenemos,
¿no? Y se lo presentó, y el dicho Marqués del Valle, Hernán Cortés, en agradecimiento de ello, después de haberlo recibido y aceptado, abrazó el dicho Don Gonzalo. Don Gonzalo, el gobernante de Tepeji de la Seda. Y le hizo muchas ofertas mediante lengua de Malintzin, India, que consigo traía el dicho Marqués del Valle por intérprete. Parece que este señor está describiendo esta escena. Es idéntica. Todas las relaciones significativas entre los diferentes elementos son iguales en los dos. Por tanto, podemos decir, este es el momento que este señor de Cuauhtémoc encontró a Cortés, ¿no? Y se abrazaron, signo de una alianza, ¿no? Y por eso entonces también los regalos que trae aquí. Y este entonces debe ser Malinche, que funciona aquí como intérprete. ¿Sí? Es una analogía. Y aquí tenemos muchos elementos que ayudan mucho en la identificación del significado de la escena desconocida. ¿Sí? Otro ejemplo, ahora, documentos mánticos. El códice Vegevari-Mayer, página 6. Aquí tenemos un señor sentado, ¿no? Un viejito, aparentemente, tiene barbita y sus dientes también, ¿no? Aquí tenemos una ofrenda, aquí tenemos madera quemándose, y aquí tenemos hule quemándose, aquí tenemos un guajolote, aquí tenemos unos plumones, aquí cantidades, ¿no? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, y bueno, no sé cuántos son, 10, cuántos, no sé, da igual, 6, 6, 6, 6. ¿Qué hacemos con eso? Pues, porque no es claro lo que está pasando. Podemos identificar, tal vez ese señor, podemos decir, es tal Dios, lo que ustedes quieran. Me parece muy bien, ¿no? Pero de esto no es muy claro lo que estamos viendo. Bueno, vamos a hacer una comparación, una analogía. Este viene de la obra de Schultz-Jena, su estudio de los tepanecos. Y aquí vemos una mesa de manojos contados. Bueno, aquí vemos, es en alemán, perdón. Aquí tenemos lo que él dice que es una imagen de piedra del dios de la tierra. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Este cuadrito es esto. Y aquí tenemos unos cráneos de un conejo, de otros animales allí. Y aquí tenemos números. Estos son manojos contados. Puede ser muchas cosas. Puede ser trocitos de zacate juntados, puede ser palitos de madera, como lo de dientes, ¿no? Así, contados y juntados en ciertas cantidades. Y lo pone sobre una mesa, porque esa es la mesa, ¿no? Entonces 45, 45, no sé cuántas, otras cantidades, pone ahí. ¿Por qué esas cantidades? ¿Quién sabe? ¿No? Ese es otro asunto. Pero espero que vemos la similitud entre los dos. Aquí tenemos un Dios, aquí tenemos un Dios, aquí tenemos una ofrenda, aquí tenemos una ofrenda en ciertas cantidades. Es idéntica, por lo menos en forma. ¿Sí? Y de hecho, desde este momento, que precisamente Novotny lo presentó como tal, dice, mira, es lo mismo está pasando. Esto entonces es ¿para qué? Para lo mismo que tal vez es esto, que son para peticiones, para presentaciones de bultos y todo esto. ¿No? Cuando tú entonces quieres ir de viaje o quieres construir tu casa, tienes que primero preguntar a las fuerzas mayores, a nosotros, si ellos están de acuerdo. Porque si no, puede ir muy mal. ¿No? Entonces es lo que hacen aquí y lo que hacen aquí. Y obviamente no. Esto también tenemos en la etnografía. Mira, es lo mismísimo. Aquí tenemos el Dios, ahora santos, ¿no? Aquí tenemos el Dios, aquí tenemos una pared que separa el mundo más allá de nuestro mundo, ¿no? Y aquí tenemos los bultos. Y obviamente aquí tenemos el Señor que para nosotros dice lo que tenemos que hacer. Porque no es cualquier persona que obviamente se puede poner en contacto con las fuerzas mayores a nosotros. Es exactamente igual. Bueno, ahora, si queremos entender la escena del Vegevari-Mayer, nos ayuda muchísimo a entender lo que está pasando acá. Y contrario al Vegevari-Mayer,
En este caso, podemos preguntar al Señor. Preguntar a Él, ¿cómo funciona esto? Este ritual. ¿No? Claro, podemos preguntar, por ejemplo, cuando haya cantidades de esos manojos contados, podemos preguntar, oye, ¿y 48 qué significa para usted? Bueno, Él puede decir algo, o tal vez no. ¿No? Entonces, el 48 que tenemos aquí es lo mismo que en el Códice Vergio Vermelho. No, así, a este nivel no quiero llegar. ¿No? Para eso necesitas, otra vez, otras analogías y otras unidades temáticas para ver si para ese señor es lo mismo número 48 o 13 o lo que tú quieras que en el documento prehispánico. ¿Sí? Otro ejemplo. Documentos, mapas, que también ayer mencionó el doctor León Portilla, ¿no? Los mapas del Archivo General de la Nación. Aquí tenemos dos, ¿no? Siglo XVI, mapas de Azcapotzalco. Es el mismo pueblo dos veces, así tal vez se ve mejor. Espera, sí, el aparato también, sí, ¿no? Lo que vemos es un río, otro que también está representado acá. ¿No? Aquí la iglesia del pueblo, aquí también la iglesia del pueblo, ¿no? Camino, este camino va a ser este camino. Aquí vemos que esta parte no está representada aquí. Aquí termina básicamente en este río, ¿no? Bueno, ok. Entonces aquí tenemos obviamente una multitud de elementos pictográficos, gráficos, vamos a dejarlo en gráficos, ¿no? Que están relacionados en cierta manera, ¿no? La iglesia está aquí, ¿por qué? Porque pues ahí está la iglesia en el paisaje supuestamente, aquí tenemos el camino, ¿no? Por eso reconocemos esto como un mapa. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, vamos al pueblo. Primer problema, también mencionado ayer, ¿por qué cambian estos nombres? Azcapotzaltongo, qué bonito el nombre, ¿verdad? Y ahora se llama Nicolás Romero. Espero que no hay nadie aquí de Nicolás Romero, pero, ¿no? Oye, tan bonito, ¿no? Pues cambia, por alguna razón. Entonces, ¿cómo empezamos nuestro análisis, nuestra analogía? Aquí, bueno, la iglesia es lo más fácil. Cuando estás trabajando con el mapa de un documento de un pueblo, ¿no? Identificar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no se mueve. Puede ser que construya una iglesia al lado. Este también he visto, ¿no? El antiguo y el nuevo pone al lado. Porque el antiguo medio feo, pero no lo tumban. Entonces vamos a dejarlo allí y lo ponemos al lado, uno más bonito. En general, en mi opinión, no tan bonito, ¿no? Pero bueno, entonces es la iglesia. Y aquí, este callejón, es precisamente este callejón que tenemos aquí enfrente de la iglesia. Todavía existe ahí. Claro, ahora con casas alrededor y todo, no importa. Ahí está el camino. A partir de allí podemos hacer muchísimo, ¿no? Aquí, este río, podemos identificar, ¿no? Este río es mirando por acá. En mi espalda, en esta foto, horrible. El pueblo con tabique y no sé cuánto, no sé qué. Pero mira que ¿no? Idílico, ¿no? Huele horrible también, por cierto. No, en serio, ¿no? Trabajo de campo en la Ciudad de México es una experiencia diferente, ¿no? Este camino aquí es este camino. Y el documento escrito que acompaña estos mapas dice que está sobre una loma. Bueno, de hecho, este es sobre una loma. Que a la derecha va por abajo y a la izquierda también va por abajo, ¿no? Y este aquí, que es bueno, dice quebradura, dice en el documento, ¿no? Es un tipo de arroyo seco de donde pasa el agua con la lluvia, ¿no? Pues, entonces, y así tengo muchos más, pero no caben en una pantalla, ¿no? Entonces, hay muchas más identificaciones hechas acá, y así podemos hacer, otra vez, la analogía entre un mapa del Guía Roji, ¿no? Que tenemos aquí, y aquí tenemos un mapa del siglo XVI, esta línea roja, este es este mapa, el territorio representado aquí, y este es esta línea apuntada hasta este camino. Ya está. Analogías, ¿no? Se puede aplicar a casi todos los documentos.
Y yo no tengo menor duda que lo que estamos viendo aquí lo vemos acá. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que muestran lo mismo. En la misma relación significativa. La relación entre la iglesia y este río es la misma acá que en el paisaje real. ¿No? Y todos los demás también. Por tanto, ya entendemos ese documento. Otro ejemplo, histórico ahora. Aquí tenemos el Códice Azcatitlán, 25 recto. Un poquito pequeño, ¿no? Pero vamos a otra escena. Esta escena vamos a hablar. Es esta escena, y hoy con Photoshop se puede hacer muchas cosas, ¿no? Y entre ellos hacer desaparecer escenas enteras, ¿no? Tenemos entonces un señor, un tlatoani, un gobernante de un pueblo sentado aquí sobre su trono. Una línea, aquí una cabeza con los ojos cerrados. Muerte, quiere decir. Créeme, lo hacemos a través de comparaciones con otras escenas, ¿no? Muerte. Aquí tenemos varios glifos aquí delante, ¿no? Aquí otra vez un gobernante, pero ahora con un bastón. Y un cero con un círculo, y ahí otra vez un señor con un gorro español. Y aquí un tecpan con el signo de señor, probablemente en este caso, gobernante. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Es medio complicado. Bueno, ahora la analogía va a ser un poquito más complejo también. Mira, tenemos aquí el Códice Aubin. Y este tiene de forma de anales, ¿no? Este relato. En náhuatl, pues entonces tiene que aprender náhuatl. O en este caso, aprender alemán, porque la traducción también está en alemán. Entonces, alemán o náhuatl, uno de los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este entonces corresponde al año 1554, 10 conejo. Y dice, aquí murió don Diego Teotzquetzin, 11 de mayo. Teotzquetzin era un gobernante de Tenochtitlan durante la colonia. ¿Sí? Tiene su glifo aquí. ¿No? Es un glifo muy extraño, es que parece una máscara que hace reír a la gente. ¿No? Sí, es una máscara. Sí. ¿No? Y aquí abajo, parte del texto hasta aquí, dice, el bastón de mando se dio a don Esteban de Guzmán como juez el 26 de junio. Y de hecho, de los documentos pictográficos coloniales sabemos cuando tiene un bastón en la mano es un juez. Puede ser un gobernador juez, pero es un juez, ¿no? Entonces, aparentemente, murió aquí el señor de Tenochtitlán y después dieron el bastón de mando, a don Esteban de Guzmán. Tenemos otra escena, mira, del Códice Mexicanos, página 83. Mira, aquí tenemos otra vez la máscara. ¿Lo ven? Aquí para usted. Ah, no se ve, pero. ¿No? Es la máscara. Aquí vemos otra vez la diadema en la cabeza, quiere decir gobernante. ¿Sí? El gobernante Teotzquetzin murió. Aquí tenemos un bulto mortuorio. Muerto. Aquí. Aquí tenemos un tiar que no tiene nada que ver con esta escena. Y aquí tenemos otra vez un señor con un bastón. ¿Lo vemos? Juez. Aquí dice incluso Estepa, una glosa, Esteban. Y aquí tenemos un totol, un pájaro. Curioso. Y aquí tenemos un ojo, Istli. ¿Qué quiere decir eso? En los glifos coloniales utilizaron un pajarito para decir don. Don. ¿Sí? O sea, ton, en verdad, ¿no? Ton. Y el ojo utiliza para es y todo este tipo de ish. Claro. Entonces, aquí tenemos, el otro glifo está roto, no sé qué había aquí. Ton Istepan, dice aquí. Seguro, aunque lo demás no puedo ver. ¿Sí? Don Esteban. Y aquí tenemos otro glifo que probablemente si ustedes han estado en la Ciudad de México, en el sur, reconoce ese directamente como Xochimilco. ¿Sí? Y de hecho, en el Azcatitlán, tenemos lo mismo. Mira. Tetl, piedra, pan, tepan, y este no tengo ni idea qué es, pero debe ser ish o es. ¿No? Estepan. Estepan de Xochimilco. Vienen otros glifos más que no entendemos lo que pasa ahí, ¿no? Entonces tenemos lo mismo aquí. Vamos a seguir. Sabemos que don Esteban de Guzmán viene de Xochimilco porque esa es su casa. De Xochimilco, siglo XVI, Ajiene.
Esa es la casa de don Esteban de Guzmán, aquí lo vemos. Doña Magdalena de Santa María, su mujer de don Esteban de Guzmán. Su casa. Y esta es su hermana, aquí. Doña Ana de Guzmán. Entonces, sí, él viene de Xochimilco. Entonces, vamos ahora a ver otra vez ¿no? Aquí tenemos entonces Tehuesquetzin en vida. Aquí ya está muerto. Aquí tenemos Esteban de Xochimilco, que probablemente es este juez entonces, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás? Pues vamos por otra fuente. Los anales antiguos de México y sus contornos, que está manuscrito está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y allí dice, 1551, 11 caña, se instaló como juez don Esteban de Guzmán, ya eso sabemos, ¿no? Aquí. Vino de Tlaxcala. Y de hecho, ese es el glifo de Tlaxcala. ¿No? Aquí a Tlatelolco para tomar posesión. Aquí estuvo en nuestro palacio municipal. Resuelta la escena. A través de una analogía con varios otros textos ahora. ¿Sí? Analogías. El último. Ah, ¿este? Ah, sí. Ah, mira, más bonito todavía. Esteban de Xochimilco va a Tlaxcala, es lo que dicen. Ah, qué perfecto. Ya, gracias. Bueno, pero así se ve, que estamos aprendiendo, ¿no? Continuamente. Genealogía de Macuilxochitl. Aquí tenemos una larga genealogía, quiere decir, de gobernantes de Macuilxochitl en el Valle de Oaxaca, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Lo que implica aquí es, hay una pareja, tiene un hijo, es el siguiente gobernante, ¿no? Como en cualquier casa real, ¿no? Y ese se casa con una mujer normalmente de afuera. Y así seguimos. Hasta llega la colonia. Aquí tenemos otra vez un gobernante del pueblo, pero ahora representado como español. Bueno, no como español, con ropa española. Ups, perdón. Bueno, entonces sabemos de dónde vienen los hombres de este documento, porque viene de la pareja anterior y la mujer, pues lo dice aquí en zapoteco, aquí abajo, de dónde viene. Pero ¿de dónde viene el primer hombre? El primer hombre, ¿de dónde viene esto? Porque pues no tenemos sus padres, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, dice también aquí un texto, bueno, es el mismo, pero dice un texto aquí abajo, en zapoteco. Ahora tenemos que aprender zapoteco y no tenemos una traducción al alemán tampoco. Entonces tenemos que aprender zapoteco. Aquí tenemos otra vez la pareja, ahora en blanco y negro, porque la foto es mejor que yo tenga en blanco y negro. Aquí tenemos el texto en zapoteco. Alati, pichan, nelapa, goza, gelatinizó. ¿Sí? Ningún problema. Quiere decir esto. Podría haber puesto aquí todas las palabras de dónde viene el diccionario y todo esto, pero creemos por ahora. ¿No? Aquí está pichana. Pichana es un título, como señor, quiere decir. 8 o 11 conejo. ¿Quién partió de la laguna de sangre primordial? Gelatinizado es laguna de sangre primordial. De ahí viene. Pues, ok. Y de hecho tenemos otro documento del Valle de Oaxaca, la genealogía de Gabiní, donde tenemos el mismo, aquí tenemos en esta escena un texto alfabético, aquí un texto pictográfico, obviamente es colonial, no es tan bonito como Cosio Borgia y todo esto, pero ahí ya, ¿no? Aquí tenemos lo que parece ser una laguna o algo de agua, y aquí es arco parece un palacio municipal, ¿no? Bueno, en verdad son cuevas, créeme, porque también el texto aquí abajo lo dice, ¿no? Aquí lo vemos. A latini villega, villegas, ville quiere decir cueva. Aquí tenemos la traducción. Aquí está la cueva 9, la cueva 7, la laguna de sangre primordial, de donde partió Pichana, mi señor, un lagarto. Es el fundador, ¿sí? El señorío de Gabiní. Y entonces aquí vemos otra vez la laguna de sangre primordial, gelatinizó. Pero ahora junto con cueva 9 y cueva 7. ¿Sí?
con estos. Entonces, aparentemente, viene de los tres, o los tres están relacionados de una manera u otra. ¿Sí? Bueno, resulta que esta cueva 7 conocemos muy bien. Digo cueva 7 y no 7 cuevas porque en zapoteco es imposible traducir esta como 7 cuevas. Es imposible. Entonces debe ser cueva 7. Sí, Chico Mostock también yo tengo mis dudas sobre la traducción como 7 cuevas, pero... Aquí tenemos otro texto. Ahora de la Sierra Norte, es otra región, otra lengua zapotecana, ¿no? Entonces hay algunos cambios, pero en el zapoteco quiero decir, ¿no? Y dice, es un documento alfabético de 1610, sale el padre y abuelo, y padre y abuelo quiere decir ancestro, ¿no? El ancestro y señor Getzalana, nombre calonárico, que partió del cero en medio del agua, la laguna de sangre, lugar de Carizales. Entonces ahora ni siquiera tenemos cueva 7 ni cueva, pero tenemos la laguna de sangre, ahora junto con cero en medio de agua y lugar de Carizales. Entonces está creciendo el corpus, digamos, de lugares de donde puede venir. Y todos están asociados a la laguna de sangre, ¿no? Parece que no hace ninguna diferencia entre el cero en medio del agua y la laguna de sangre. Como tampoco hizo ninguna diferencia entre 0,7 y 0,9. La cueva, ¿no? Entonces parece que todo forma parte de un mismo lugar. Y este lugar conocemos. Aquí está. Aquí tenemos la cueva 7, ¿no? Y aquí tenemos la laguna de sangre. Aquí tenemos lugar de Carizales. 3 de los, ¿qué fueron? 5 lugares que hemos visto están representados aquí. No tenemos cueva 9. Y tampoco tenemos la isla en medio del agua. Tampoco lo tenemos. Pero lo demás sí tenemos. Todos están juntos aquí. Y yo creo que precisamente lo que están representando aquí, ¿no? Pensé, Chico Mostock, hay otros lugares de fundación, ¿no? Es el Cerro Curvado, ¿no? Otro de esos grandes lugares de Colhuacatepec, ¿no? Lugares de origen. Tenemos el Huaje Blanco. Tenemos un texto alfabético, náhuatl, que lee ese texto. Y dice aquí el Huaje Blanco y el Sauce Blanco, ¿no? Tenemos un lugar de juego de pelota, que también está asociado al inicio. Entonces lo que tenemos aquí es un gran lugar de inicio, asociado además al primer fuego nuevo, ¿no? Es una escena de fundación, de inicio. Y allí creo que también debe estar la laguna de sangre, que precisamente está aquí, ¿no? Aquí vemos otra vez lo que acabamos de ver en la presentación, bueno, no sé si de Pablo o de Seiko, pero vemos el mismo, ¿no? Vemos aquí. Ese es agua, por supuesto. Ese es líquido rojo. Bueno, no sé cuántos líquidos rojos ustedes conocen. Yo conozco 2. Vino y sangre. Y hasta que yo sepa, aquí no había vino en tiempos prehispánicos, ¿no? Entonces, debe ser sangre. Entonces, tenemos agua y sangre. Laguna de sangre. ¿Sí? Y en cualquier momento, cuando representaba algo, un pintor, ¿no? Tenía que representar algo, ¿no? El lugar de origen. Bueno, entonces nosotros venimos de Culhuacán, Colhuacatepec, en verdad. Entonces voy a representar eso. Los mexicas, ¿qué hicieron? No, nada de eso. Aztlán, ¿no? Es el mismo. Podría dibujar aquí Aztlán también, perfectamente bien, ¿no? No hay ningún problema. Y tenemos... Y ahora vamos un paso más adelante a la interpretación. Tenemos un texto de Benito Hernández, un fraile dominico que trabajaba en la Mixteca, en la región Chochona, en el siglo XVI. Y él escribió un texto que habla sobre el camino hacia el cielo, de la vida, o sea, nuestros pasos de la vida hacia el cielo, ¿no? Y el primer paso es obviamente lo que estamos ahora sufriendo, que es nuestra existencia en este mundo. Sufriendo en muchos diferentes sentidos. Y sobre este primer paso,
nuestra existencia en el mundo habla. En mixteco, por supuesto, ¿no? La traducción también tenemos esto. Es una traducción de Michael Swanton. Y dice, el primer paso es lo que se convierte en agua, se convierte en sangre. Se convierte en agua y sangre, yo creo que es precisamente la laguna de sangre. Arrodeado está envuelto el mundo. Yo creo que es un concepto europeo, ¿no? Se trata de mundo redondo, ¿no? Pero sobre eso podemos discutir. De donde emerge, sale, crece. Todo tipo, toda cosa, perfeccionado, acabado, consumado. Todo tipo de árboles, todo tipo de flores, todo tipo de plantas, todo tipo de hierbas que usted recibe. Esta es la tierra, lo que está describiendo aquí. La tierra, donde vivimos. La tierra descrita como una fuente de vida, una masa, pero pulsando con vida, de donde nosotros nacemos, como todo. Y allí está la laguna de sangre. Por tanto, yo creo, cuando vemos esto, ¿no? Yo creo que lo que está describiendo es el mundo. La tierra como entidad fértil. Esto obviamente es una interpretación más alargada, pero bueno, por eso voy a través de analogías. Si regresamos entonces a esto, entonces, ¿el Señor de las lluvias es Tlaloc? Pues no sé. Francamente no sé. El problema es obviamente, tenemos solamente este y este, ¿no? Su asociación en este pueblo de Cristo, un Dios, ¿no? Con las lluvias, y aquí un Dios con asociación de la lluvia. ¿Este es este o este es este? No sé. Necesitamos mucho más para interpretar esto, para sugerir esto. Incluso para sugerir, ni siquiera para pensar, para sugerir, ¿no? Si yo voy a poner sobre papel, ¿no? Yo necesito más datos para decir eso. Porque si no puede ser que yo escribo en un artículo, ¿no? Yo pongo aquí, Cristo es en verdad una conversión de Tlaloc. A lo mejor alguien que no es muy crítico con mis textos, lo dice, qué bien. Y lo va a escribir en otro artículo. Y esto van a copiar en otro artículo. Y al final todo el mundo cree que Cristo es en verdad una conversión de Tlaloc. Y después, los investigadores que vienen después, tienen que con muchísima fuerza intentar de quitar esta idea de la mente de los investigadores. ¿No? Entonces no podemos simplemente decir este tipo de cosas. Porque muchas veces una pipa es una pipa y otras veces no lo es. ¿No? Espero que puedan leer esto. ¿No? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Michel Udick su plática y le entregamos su constancia académica. Muchas gracias, Michel. Cedemos ahora la palabra al doctor Javier Nogués. El doctor Nogués realizó sus estudios doctorales en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Es profesor e investigador de tiempo completo del Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en temas guadalupanos, además de códices coloniales. Y entre su vasta bibliografía podemos comentar algunas recientes como Mal y Narco y sus contornos a través de los tiempos, La tira de Tepexpan, el Códice Techaloyan García Granados, el Códice Techaloyan de San Pedro Tototepec y otras bajo su coordinación como la obra colectiva de Hombres y Dioses y libros y escrituras de tradición indígena. Le cedemos la palabra, doctor. ¿Se oye? Sí. Bueno, la ventaja es que ya están cansados. Entonces, voy a ser breve, voy a plantear algunos problemas, voy a
retomar dos autores que parece que ya están olvidados, simple y sencillamente para volver sobre algunos asuntos que a mí me interesaron mucho en los códices históricos, particularmente del centro de México. Y pues yo no sé cómo nos va a ir ahora en la discusión, puesto que tenemos muchas telas diferentes de dónde cortar. Lo que nos presentó Juan José Batalla, pues es otra dimensión del estudio de los códices, que tiene la pequeñísima desventaja de que hay que ver los originales para poder ir en la dirección, porque no es lo mismo ver el Códice Vaticano A en la edición de Corona Núñez de 1960 y tantos, que es una reproducción hoja por hoja nada más, a ver el original y ver cómo está conformado. Él llama codicológico, mi maestro el doctor Robertson lo llamaba el pedigrí del códice, no sé, el origen, y creo que es un término por lo menos más agradable, ¿no? Codicología es todo, ¿no? Lo que nosotros hacemos, pero ahí se nos presenta un problema grave, ¿no? De ver los originales. Lo que nos presentó Pablo Escalante a través de SAECO, pues es otro problema, que es toda la iconografía que está fuera de los códices y que tiene tradiciones europeas. Esa es una de las líneas que ha seguido con mucha firmeza Pablo, en términos de descubrir asuntos que tienen que ver con los códices, pero que no están en los códices, y que se encuentran en este gran conjunto de manifestaciones artísticas que nuestro querido maestro Constantino Reyes Valerio lo definió como arte indocristiano. Pues por ahí tenemos otra vía que vamos a ver cómo la vamos a analizar. Y en términos generales, pues una de las... además, en el caso de Pablo hay que entrarle a la religión católica, que muchos antropólogos parece ser que no toman mucho en consideración respecto a lo que entra del catolicismo a Mesoamérica. Y eso también es muy importante y Pablo lo ha tratado. Yo creo que una de las cosas que más nos ayuda pues, es los avances en la cosmovisión. Porque si pensamos que es una cosmovisión de núcleo duro, como lo plantea Alfredo López Ossín, pues yo creo que de ahí podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, el Atl Tlachinoli, ¿no? Porque tiene estas manifestaciones que no solamente son solares. Está la mariposa o la flor ígnea, pero también el símbolo de fuego o de cosa quemada, Tlachinoli, tiene otros símbolos, además del fuego solar. Y es ahí donde nosotros pues tenemos que también avanzar. Creo que se ha hecho cosas muy interesantes en términos de la cosmovisión y que todos, en este caso, por ser un fenómeno pan-mesoamericano, podemos usar. Creo que ahí también algún día podemos especificar más este tipo de problemas que ahora nos han presentado, ¿no? O también qué vamos a hacer con Amoxcali, ¿no? 25,000 entradas y 100,000 imágenes, ¿no? Híjole, a ver cómo le hacemos para manejar esta información tan extensa y que va a seguir creciendo en términos del uso de computadoras ahora, ¿no? Que hacen posible que nosotros podamos deslindar elementos con más facilidad, que antes lo hacíamos con tijera y engrudo y ahora ya lo podemos hacer con sistemas muchísimo más avanzados, sistemas de computación, ¿no? Pero lo que hemos notado aquí es que tenemos más fuentes para comparar, tenemos más información de dónde sujetar nuestras propuestas. Cuando yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, el Borbónico no era disponible en una edición hasta que vino la primera de siglo XXI y después la de Fondo de Cultura Económica. Y la de siglo XXI no era un facsímil. Y muchas veces, como decía el doctor Robertson, y lo vamos a ver, los detalles cuentan, definitivamente que cuentan. Y esto es uno de los aspectos que ha surgido, y si puedo ser como el último, hacer un poquito de unas palabras finales de esta sesión,
Yo creo que el avance en términos de crear un corpus documental ha sido extraordinario. Tenemos todavía problemas. Sin embargo, no debemos de quejarnos. Por ejemplo, esta campaña editorial, de los cuales algunos de ustedes participaron, que fueron los códices que se dieron a conocer en México a partir de 1992, con una coyuntura histórica, y en el cual pues tuvieron gran éxito porque están agotados. Sin embargo, ahorita comentábamos con algunos colegas que a pesar de que son ediciones facsimilares, todavía no se consideran, particularmente en el caso del color, confiables. Por ejemplo, la doctora Rosell, que vio el mendocino, el original, dice que los colores no son los mismos de la edición de Patricia Anna Wall y Francis Ray Verdun, que es una edición que yo creo que ya a nadie se le va a ocurrir volver a hacer un códice mendocino, son 4 volúmenes, ¿no? La edición se llama Todo lo que usted quería saber sobre el Códice de Mendoza, pero temía preguntar. O sea, ¿qué más se puede decir sobre ese códice? Sin embargo, los colores no son los del original. Diana Magaloni estudia el florentino, ve el original y parece ser que tampoco los colores de nuestra magnífica edición del Archivo General de la Nación corresponden. Espero que la única diferencia sea que son más vivos en los originales, ¿no? Y como yo tengo también esta misión de la publicación de documentos, pues parece ser que las ediciones súper facsimilares se pueden hacer. Ahí está, por ejemplo, la relación de Michoacán, o ahí está el Códice Borgia de Juan José Batalla Rosado, ¿no? Pero pues es un regalo de Navidad de 20 años, ¿no? Es imposible, ahorita la relación de Michoacán está en más de 15,000 pesos, y si es que la pueden conseguir. Entonces, esas sí son ediciones facsimilares. Y alguno de mis colegas, que no voy a decir su nombre, decía, bueno, ¿y qué importa el color? Pues es parte del sistema, es parte del sistema. Entonces, nosotros tenemos en el Colegio Mexiquense el compromiso, la negociación con la realidad. Son facsímiles, pero no tan facsímiles como para que un estudiante o un investigador, que no tenemos muchos financiamientos, puedan adquirirlos sin que sea una edición completamente igual que el original. Sin embargo, a pesar de eso, lo hacemos. Yo creo que sí, el color cuenta. Y hay un color que a mí me está dando muchos dolores de cabeza por algunas cosas que estoy haciendo, que es el color rosa. De ahí viene Tlahuitl, y de ahí viene uno de los Tezcatlipocas, el Tlatlauhqui Tezcatlipoca, que es este color tan difícil de definir antes de la salida del sol, que era muy importante, pero que definitivamente yo no lo reconozco con claridad en los códices prehispánicos. En cambio, en los coloniales, cuando ya tienen acceso al rosa español, se dan vuelo. Y ahí está la primera parte del Códice Tulane. Y ahí están las relaciones geográficas, por ejemplo, la de Huastepec, de la zona del actual estado de Morelos, donde también le ponen color rosa en serio. Yo siempre hago la broma que esa relación es el Códice Barbie. Tiene un rosa, pero verdaderamente fuerte. Ahí sí pudieron hacer un esfuerzo y dijeron, este es el color que nosotros queremos. Insisto, esto es lo menciono como parte de los problemas que tenemos en la reproducción de los facsímiles, ¿no? Sin embargo, pues ahí vamos, ¿no? Si es que esto funciona. Y les voy a poner el ejemplo de los detalles. Este es una de las páginas previas a la reproducción
del texto que mencionó Michelle en Alemania, en náhuatl, de la edición del Códice Oban, hecha en los años 80 en Alemania, ¿no? Ahí se comparan varias de las ediciones de un códice que ha sido muy maltratado. Ya el maestro Moreno de los Arcos, nuestro querido amigo, había escrito un artículo que decía una necesaria nueva edición del Códice Oban, porque las que disponíamos hasta ese momento y hasta este momento, no ese momento del maestro Moreno de los Arcos, sino hasta ahora, porque no hay una edición facsimilar del Códice Oban, había muy buenas invenciones. Quiero que particularmente se fijen en las manos, este personaje que está subido en el cerro de Aztlán, y que vean ustedes cómo ha sido interpretado en diversas ediciones, las que están disponibles. Sin embargo, en el original, de las pocas láminas que tenemos, que han sido reproducidas sobre todo en libros de arte, hay algo muy particular en este personaje. Las manos son muy grandes y esas no han sido reproducidas en las ediciones que tenemos, que insisto, son muy malas. Son muy malas las que están disponibles. Incluso la que hizo Charles Dibble en la colección José Purúa y Turanzas, no es del original, es una copia de Messier Aubin, el cual solamente le agregó la traducción de las glosas en náhuatl, que son muchas y muy interesantes. ¿Qué es lo que significaría este personaje de grandes manos? Pues se nos viene a la cabeza Huémac. Huémac. ¿Por qué Huémac está ahí? Bueno, ahora lo notamos por esta reproducción, insisto, el original que está en Inglaterra, que también se han hecho muchos errores de que el Códice Oban pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. No es cierto. Oban lo tuvo que vender para pagar algunas de las deudas que tenía sin llegar a los extremos de Lord Kingsborough, que ya se mencioné ayer el doctor León Portilla, que murió en la cárcel por las deudas, ¿no? Entonces, Huémac podría estar relacionado con la imagen del códice del mapa de Sigüenza, que afortunadamente ya lo publicamos en una edición más o menos pasable, pero ahí está, aquí en el Colegio Mexiquense, con los comentarios de María Castañeda de La Paz. Y aquí lo que llama la atención es este personaje que está en una canoa, pero que tiene las manos hacia afuera. Y que en alguna ocasión, quizá cuando las cosas del estudio de los códices eran más tranquilas, se decía que era Moisés, que estaba ahí flotando en el origen, ¿no? Bueno, yo creo que sí puede haber alguna relación en este interés que tienen por las manos, en esta escena primordial del mapa de Sigüenza, la salida de Aztlán. Porque como prueba María Castañeda, pues es todo un ambiente colua, es todo un ambiente tolteca. Ahí está el Cerro Torcido, ahí está Camapixtli, no recuerdo el personaje que está del lado izquierdo, Oshkosh, señor de Culhuacán. Está Camapixtli, está una escena de una atadura de 52 años, y de repente aparece esta canoa con este personaje. Pues esto, si es Huémac como señor tolteca, todavía viene a comprobar más el origen colua tolteca en esta particular versión del mapa de Sigüenza. Pero insisto, si no tenemos buenos originales, buenas copias, regulares copias, el mapa de Sigüenza, creo que lo que hicimos nosotros fue un buen esfuerzo. Y pueden ver el original que está en la Biblioteca Nacional de Antropología, en la bóveda de códices, pues nunca sabríamos de las grandes manos del Códice Oban en su versión original.
Los pentimentos. Otro asunto del Códice Oban muy interesante que no aparece en ninguna de las versiones que están actualmente disponibles. Y este es muy interesante porque se habla de una de las ceremonias de Semana Santa y primero se hizo en un estilo indígena, la Pasión, pero después se borra y se pone en un estilo europeo. Como diciendo, no, esto no pertenece a nosotros, sino pertenece a un estilo como lo hacen los españoles. Interesante. Eso no aparece en ninguna de las ediciones que nosotros trabajamos. Y eso es lo que hace a veces la diferencia de interpretación en estas pictografías, ¿no? Y es insisto, espero que nos interesemos en esta pictografía de primera línea, que no ha sido reproducida y traducida correctamente. Bueno, yo creo que lo de Dible es bastante correcto, ¿no? Y hay documentos que asombrosamente no tenemos una buena edición facsimilar, como es el Boturini, además de la de Patrick Johansson, ¿no? Yo creo que el Boturini parece sencillo, pero no lo es. Y ahora que presenté el Colombino, con la edición de Manuel Hermann, y aquí ya entro a los códices históricos, me di cuenta pues de la gran diferencia en que manejan los que se dedican ya a este cuerpo documental tan especial y cómo manejamos nosotros los códices históricos del centro de México, ¿no? Yo creo que ahí, viendo las notas que tiene Manuel en esta edición, pues puede hacer muchas referencias cruzadas, sobre todo con el Nútal, ¿no? Creo que es el que más información tiene relacionada con el colombino, ¿no? Y además, un estilo al que se va a referir el doctor, lo vamos a mencionar al doctor Robertson, un estilo donde es el evento histórico lo que fundamenta la organización del códice. Creo que fue Elizabeth Boone quien acuñó el término de res gesta para referirse a esta particular forma de presentación. Nosotros con los códices históricos del centro de México como que no podemos hacer tantas referencias. Las hay, pero los documentos son tan diferentes, ¿no?, que a veces es un poco difícil saber si estamos en el buen camino. En cambio, yo vi que en el Colombino, en relación con el Nútal en particular, y ustedes pueden ver el estudio que acaba de publicarse de este códice, pues sí hay una manera de avanzar más en los detalles históricos que nosotros definitivamente a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Se hace una buena biografía de Ocho Venado, Garra de Jaguar, y nosotros pues apenitas le llegamos a Nezahualcóyotl, ¿no?, donde hace un buen tiempo Víctor Castillo hizo una biografía de Nezahualcóyotl a partir de varios códices, desde su nacimiento en 1402 hasta su muerte en 1472, ¿no?, que sería una de las mejores biografías que podemos sacar de los códices históricos, ¿no? Así que para mí fue una impresión muy agradable conocer cómo trabajan los mixtecólogos con estos documentos que, por otro lado, tienen la ventaja de ser prehispánicos. Ahí está el famoso Ocho Venado que tanta atención se le ha prestado como un merecimiento. Y ese es el otro problema que tenemos los centromexicanos, ¿no? Los códices quizás son copias cercanas, pero no tenemos ejemplos prehispánicos. La destrucción fue tan efectiva. Las Amoxpialoyan de Texcoco las arrasaron. Parece que no solamente los españoles, sino también los tlaxcaltecas ahí tuvieron algo que ver. Pero ¿qué pasó, no? Y eso pues nos dispone a presentar muchos datos de manera hipotética de cómo podrían haber sido los códices históricos del centro de México, por ejemplo. Y insisto, el García Granados, lo publicamos nosotros también, sigue dando información.
ya por lo menos no tienen que ir, además ya está cada vez más difícil, no tienen que ver el original. Porque cada vez que nosotros lo desenrollábamos, porque ahora está en forma de rollo, en la bóveda de códices, pequeñas fibras de amate se desprendían. Quedaban en la mesa las fibras de amate. ¿Por qué? Porque no se hizo imprimatura. Entonces, yo creo que esto es lo que nos ha proporcionado la posibilidad de hacer más relaciones. Vean, por ejemplo, todo el corpus que nos presentó Sebastián, los ejemplos de Michel, ¿no? Y lo que comparativamente está haciendo Pablo, o cómo podemos trabajar el Códice Mendoza, que a pesar de que no es la superedición, Luz María Moar lo puede desintegrar de una manera mucho más eficiente porque tenemos una edición. Cosa que antes era imposible, y ese es otro problema, ¿no? Las ediciones que no tenían distribución general, sino era muy limitada, ¿no? Y también otro asunto que se ha insistido, pues no todos son los códices grandotes, extraordinarios, ¿no?, que se reproducen en las camisetas en Teotihuacán, ¿no?, sino también hay estos, como la matrícula tributaria de Jiquipilco, Temuaya, que nos da una información interesante, aunque nada más es una hoja. Pero finalmente tenemos que recuperar también los chiquitos, esos que nos están dando información que si no es este documento no hay más. Es como los Techaloyan de pueblos, y eso mañana se referirán en las sesiones. Si no vemos el Xonacatlán, el Techaloyan de Xonacatlán, no hay ningún otro documento pictórico de esta población. A pesar de todas las limitaciones y problemas, y lo que dijo el doctor León Portilla, son falsos y verdaderos al mismo tiempo. Pero lo tenemos que recuperar porque no tenemos nada más para muchas poblaciones que definitivamente no jugaron un papel importante. Pero ahí están, y son muchos. Eso es lo que nos preocupa, que son muchos, ¿por qué no? Entonces, esto también lo hemos tomado nosotros en consideración, además de los estudios monográficos que se siguen produciendo en grandes cantidades, ¿no? Nosotros hicimos la traducción del catálogo de facsímiles que se publicó en Alemania, y se agregaron algunos otros estudios monográficos. Este libro está todavía disponible en nuestra colección del Colegio Mexiquense, que ese es otro problema, ¿no? La cantidad de información que ya tenemos y cómo la vamos a manejar. O a Moshkali, ¿no? Pues ahí está ya la posibilidad. A mí me frustra un viaje a París, pero bueno, ya está aquí a Moshkali, ¿no? Y la posibilidad de ver con una muy buena calidad. Son, si mal no recuerdo, 40 documentos, Luz María, los que están aquí. 80 documentos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar esta información que ya está disponible para nosotros, no solamente en medios tradicionales, sino también en medios electrónicos? Y pues todos los esfuerzos que han hecho, por ejemplo, los investigadores mexicanos, que han publicado en el Diario de Campo, un grupo de investigadores como Perla Valle, como Carmen Herrera y otros más, la misma Luz María Moar, que están tratando también de retomar algunos de los problemas de los códices, particularmente coloniales. Y nuestros colegas norteamericanos, ¿no? Elizabeth Boone, en sus libros, donde intenta darnos una nueva visión más amplia de lo que debe de considerarse como un lenguaje, ¿no? Este libro y el último que acaba afortunadamente de publicarse en español, de historias en negro y rojo, creo que es también otro de los esfuerzos que están haciendo los investigadores norteamericanos. Bueno, pues así, este es el doctor Robertson. Mucha gente me preguntaba, ¿no? Este es el doctor Robertson en sus mejores momentos. Y él es el que escribió un libro. Además, esta foto la tomó Marta, su compañera, su esposa, ¿no? Escribió un libro que todos leímos en los años 60 y 70 y que ahora como que ya se le ve fuera,
de moda, y sobre todo por esta idea de las escuelas metropolitanas. Sin embargo, a pesar de que ya muchas de las ideas realmente han sido superadas, pues sigue siendo una lectura obligatoria, porque es un intento de organizar una gran cantidad de información con una estructura que puede o no puede ser aceptada. Al igual que el de Novotny, no se ha publicado en español. Hay una reimpresión de Elizabeth Boone de la Universidad de Oklahoma, que afortunadamente está disponible, y que nos tomó mucho, a mí me dio muchas ideas para hacer mi tesis de maestría sobre la tira de Tepexpan. Me dio muchas ideas cuando yo estaba trabajando este documento, que afortunadamente ha tenido muy buena suerte y va en su tercera reimpresión. Además, es el único códice que tiene mamá y papá, porque en Estados Unidos la doctora Dill lo publicó con nuevos argumentos y con una investigación formal más profunda de la que yo hice. Entonces, si lo quieren leer en inglés, pues ahí está la edición de Lori Dill. Y es aquí donde el doctor Robertson plantea las tres grandes o las tres formas de acercarse a los documentos históricos: la mixteca, el res gesta, los eventos, que son los que están conformando la organización, la estructura del códice, la escuela de Texcoco, más cartográfica, y la escuela de Tenochtitlan, que es la de los anales continuos. Esta idea, esta última idea, la toma Nicholson y la reelabora, lo de los anales continuos, en su famosísimo artículo de la Mesa Redonda en Huastepec sobre Mexican Central Historiography, ¿no? Y ahí vuelve sobre el asunto porque son un buen número de documentos que están organizados así, con anales, con años, uno después de otro. Y precisamente aquí es donde, pues quizá podemos sacar un poquito de datos que Robertson no le interesó introducirse, ¿no? Para él, este es el prototipo de los anales, una línea constante, y en este caso, arriba, la historia de Tepexpan, ¿no? Ahí está la sucesión de Ixchicuautli y Caltzin, y abajo la fundación en otra fecha, por supuesto, no puede ser la misma, sería muy fácil, ¿no? En otra fecha, la fundación de Tenochtitlan, con la admirable variante que son fundadores y fundadoras, lo cual ahora a los estudios de género les caería como un regalo. Fundadoras y fundadores, pero es una tradición texcocana. En cambio, los códices tenochcas son bien... Sí. Vamos a verlo ahorita. Y la parte colonial, ¿no? Que siguen, los glifos cambian de color según cambian los gobernantes, ¿no? No hay un solo año que falte. Aunque no haya sucedido nada, ahí están los años. Quizá es lo primero que hacen en el códice y ya después van poniendo la información arriba y abajo. Y esta es una parte muy interesante. Voy a hacer un pequeño, si nos da tiempo ya, un pequeño asunto que a mí unos paréntesis que a mí me llevó de un estudio a otro. Según esto, 1531, un águila que habla, Cuauhtlatoa. Pues asombrosamente es el año de la aparición guadalupana y el nombre de Juan Diego es Cuauhtlatoa. ¿Y por qué está ahí? Bueno, pues esperemos el segundo capítulo de los asuntos guadalupanos. 1531 y está el nombre de Juan Diego según los aparicionistas, claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Es uno de los tantos enigmas que tenemos para estos documentos, porque pues si es un asunto que prueba la aparición, pues
pues haremos marcha atrás en muchas cosas, ¿no? Y aquí está la versión del Teleriano Remensis. Insisto, los años van, los glifos son los mismos, Acatl, Tecpatl, Cali y Tochtli. Aunque vamos a ver un ejemplo donde no son esos, sino son los siguientes, que es el caso de los Azoyú. Y muchas veces hay, como veremos, hay diferentes formas de organización, sobre todo cuando se enfrentan al formato libro, que ya no es tira, es libro. Entonces, ¿cómo van a hacer esta continuidad de glifos en partes, en hojas que son independientes, como en el caso del Teleriano Remensis? Y el otro que también merece nuestra atención, y yo invito a los jóvenes que también se fijen en esta pictografía, que es el Mexicanos. El Mexicanos, que tenemos una edición de Menjiang. ¿Está correcto, Michelle? Menjiang. Menjiang. Bueno, gracias. Pero que también no es fácil de conseguirla. No es fácil, de las Sociedades Americanistas, ¿no? Y es un documento que también tenemos que, primero, hacer una buena edición con una buena paleografía y con las notas correspondientes. Y ahí están, los glifos siguen sin ninguna, absolutamente sin ninguna, no falta ninguno, insisto, están, la cronología tiene que estar completa año por año, arriba y abajo están los datos. Y aquí están algunos que nos han servido para mis intereses sobre Malinalco en particular, que es cuando se inicia la construcción de los templos en esta población. Aquí está el glifo de Malinalco, aquí están los labradores, y esta es la época todavía de Ahuizotl, ¿no? Entonces hay datos que tenemos que aclarar, que tenemos que usar como este. El templo monolítico de Malinalco, por lo menos, tenemos fechas muy concretas de cuándo se inició y cuándo se terminó, cosa que regularmente no hay estos datos para las construcciones, excepto las en el Templo Mayor, ¿no? Donde se ha hecho un trabajo muy intensivo. Son estos detalles que nos conforma un conocimiento más específico. Aquí se me olvidó decirles de que hay un personaje que está siendo golpeado, tiene el gorro de Copil, ¿no? Aquí dice, perdón, tiene el gorro de Xipe, pero aquí dice que es Copil. ¿Qué relación hay entre el famosísimo Copil de la fundación de Tenochtitlan y Xipe? Por ahí anda la cosa, ¿no? O al menos que la glosa esté equivocada, lo cual lo dudo, pero es una buena pista para saber este sacrificado que tiene tanto que ver en la fundación de Tenochtitlan. Y este es el único dato que yo he encontrado. Bueno, yo no lo vi de principio, lo vio Guillaume Olivier, y creo que está tratando de hacer un trabajo más extenso. Pero como los dolores de cabeza no son tan profundos, ahí les va lo que además tiene el mexicano, es un calendario menológico. Y aquí es donde entra la iconografía cristiana. Si este es agosto, si este es el mes de agosto, pues entonces, esta es la fiesta de la Asunción. Importantísima. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la época de lluvias, hasta donde yo sé. Pero vean ustedes qué magnífica interpretación. Se está yendo al cielo. Y ahí están sus pies. Esta condición que estudia Menjin, pero que es necesario retomar. El Mexicanos no solamente son anales continuos, son una serie de misceláneas que ellos consideraron que ahí tenían que estar, o quizá porque el papel estaba muy escaso y no había otro lugar donde ponerlo. Los dos calendarios. E insisto, ese es el manuscrito 40 que estudió Xochitl Medina, donde vemos el desperdicio, ¿no? Si no hay nada, no importa, ahí están los años, ahí están. No tienen esa economía, y eso es lo que a veces hace que estos documentos sean muy largos y con poca información. Y el Boturini, ¿no?
la tira de la peregrinación, donde hay una muy interesante forma de presentar tanto el tiempo como los eventos, ¿no? Y que finalmente los glifos también se suceden uno tras otro. Pero en el caso del de Tlatelolco, fíjense, en el caso de Tlatelolco, los glifos solamente se reprodujeron como círculos de turquesa, uno aquí y el otro acá. Y Barlow había propuesto una cronología que no resultó la correcta y que finalmente cuando la doctora Perlavalle la maestra Perlavalle hizo el trabajo, pues se dio cuenta en el original, volvemos al problema, en el original se habían puesto los números correctos del calendario cristiano. Por alguna razón Barlow no los vio. Y esto no es la gran fiesta, es una de las escenas más complejas del Códice de Tlatelolco, pero sí parecen anales continuos, como lo considera también Nicholson. No es la inauguración de una de las construcciones de la Catedral de México, sino que es la jura de Felipe II en 1557, con la presencia del virrey de los oidores, de Montúfar, y de los principales caciques de Tenochtitlan, Tlatelolco y Texcoco. Que la iconografía pues todavía nos deja para muchos trabajos. Pero, ¿cómo es posible, hasta que no tuvimos la edición facsimilar de Perlavalle, que ahí estaban los números, ahí estaban los años cristianos? Y no nos habíamos fijado hasta no ver el original. Y de ahí ya se pudo ir para adelante o para atrás, porque solamente aparecen 3 fechas del calendario cristiano, ¿no? Interesantísima, es una de mis escenas favoritas de este códice, del cual pues ya tenemos una buena edición. Y aquí están las variantes, ¿no? El Azoyú, en lugar de Acatl, Tecpatl, Cali, Tochli, pues tenemos Malinali, Olin, Ejecatl y Mazatl, que curiosamente son los que siguen a Acatl, Tecpatl, Cali. Entonces el sistema es el mismo, la diferencia son cuáles escogieron como cargadores de los años. Y creo que creo que también se da en los códices zapotecos. Y en el códice Moctezuma, otro códice que no se ha reproducido cabalmente y que pues hasta chance sea un Techaloya, ¿no? Por el estilo. Aquí la cronología es invadida por eventos, ¿no? Se agrega información, ¿no? La cronología no se respeta mucho, los anales continuos, y se invaden los cartuchos para poner información, ¿no? Y aquí está esta escena que ha sido reproducida innumerables veces de este personaje que dicen que es Cortés, que está sosteniendo por el cuello con una soga a Moctezuma en el momento en que está arengando a la gente de que se porte mejor con los españoles, ¿no? Es una de las escenas más reproducida de esta pictografía. Y este otro, poco conocido, que está en Estados Unidos en la High Foundation, que es el Códice Saville, por su descubridor Marshall Saville, y que pues tiene la característica de haber sido considerado un códice guadalupano. Pero lo que vemos aquí, lo que en este momento nos interesa, es que los datos de esta población, que no sabemos cuál es, porque no hay tal población llamada Tetlapalco, se fijaron en esta parte de los círculos que representan años y la historia más abajo, este es solamente un fragmento, el último, más abajo la historia de Tenochtitlan, como en el caso de Tepexpan, se puso del otro lado. ¿Qué es lo que tenían en mente, ¿no? Esa comparación con la historia de Tenochtitlan en Tepexpan y en el Códice Saville, ¿no? De ser una historia sincrónica de estos dos señoríos. Marshall Saville dijo que posiblemente viene del área de Texcoco
pero supuestamente supondríamos que la historia se compararía con la de Texcoco, no con la de Tenochtitlan. Y lo mismo en Tepexpan. La comparación sería con la historia texcocana a la cual pertenecía como señorío dependiente Tepexpan. Pero no, fue la historia de Tenochtitlan. Y aquí están las variantes que aparecen también. Hay dos símbolos donde vemos adiciones de los 4 cargadores, que es en Tecpatl y en Acatl. Aquí en el Códice de Tlacotepec, que también hemos publicado en el colegio, vean ustedes lo que se le agregó. Son 2 colores, es un Tecpatl bicolor, tiene esta especie de rostro como muchos de los ejemplos encontrados en el Templo Mayor, y tiene unas volutas. Tiene unas volutas. ¿Por qué le agregaron esos elementos al signo de Tecpatl? Y si nos vamos al Jilotepec y al Huichapan, igual, hay unos símbolos por ahí que Nicholson también lo considera como de anales continuos, pero hay unos símbolos de años, unos glifos de años que están rarísimos, rarísimos. Pero suponemos que es de la secuencia Acatl, Tecpatl, Cali, Tochtli. En este caso, vean ustedes que está el glifo de Acatl y el otro es Tecpatl, pero vean todo lo que tiene a su alrededor. Y es el códice muy cercano al que nosotros publicamos de Jilotepec. O sea que ya el de Jilotepec ya lo pueden ustedes consultar. Y esto de otra representación de los anales, el Códice en cruz, que son 52 años, y aquí parece ser que sí se promueve esta idea que tanto nos ha dado lata del tiempo circular. ¿Por qué lo hicieron así? Sin embargo, es otra variante de los anales continuos, ¿no? Aquí están cada uno de los tlalpilis, ¿no? 13, 13 y 13, y lo que sucedió en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos años. Lamentablemente tengo la impresión de que el original del Códice en cruz está muy deteriorado. Por la edición que hizo Dibu, con fotos del original, y se ve, al igual que el Tlotzin y el Kinatzin, ¿no? Están muy deteriorados. Pues yo creo que aquí ya veo caras somnolientas. Aquí nos quedamos y nos vamos a comer. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más? Creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? Si puede hacer una reflexión final, sí. No, lo que pasa es que todavía faltan los cartográficos. No. Bueno, sí, ya estamos. Yo creo que con esto de los históricos, yo quiero que planteemos algunos de los problemas. Insisto, mucho de lo que ahora podemos adelantar y decir en nuestras ponencias se debe a que tenemos este corpus cada día mayor, ¿no? El doctor León Portilla se acuerda en los años 60 y 70 las pocas reproducciones facsimilares que estaban disponibles, sobre todo a los alumnos. Teníamos que ir a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, que todavía estaba en la Torre de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí me tocó a mí ir a esa biblioteca. Y teníamos que hacer cola para verlos, porque además también no teníamos más que 2 ejemplares del vocabulario de Molina, antes de que hiciera Porrúa su edición facsimilar con una introducción suya. Entonces también ahí estábamos haciendo cola para ver el vocabulario de Fray Alonso de Molina, ¿no? Y ahora pues todo esto ya está en nuestras manos. Sin embargo, pues tenemos una tarde de discusiones y yo creo que podemos volver sobre algunos asuntos, ¿no? Y disculpen, pero sí, gracias, se me pasó mucho doctor. el tiempo. Gracias. Le entregamos